Bueno, hoy continuamos con nuestra serie titulada Perecederos, ¿verdad? Ya nos faltan ¿cuántos sermones para esta? 3, 2 y terminamos. Entonces, Dios ha venido haciendo cosas muy buenas en nuestras vidas, enseñándonos la importancia de lo que es compartir nuestra fe. Y una vez más, como hemos venido recordando, les recuerdo que una de las metas de esta serie es hacer un llamado a la conciencia de cada creyente en nuestra congregación para proclamar las buenas nuevas, ¿sí?, de Cristo Jesús. Entonces, por medio de esta serie hemos aprendido la importancia y lo emergente. Diga conmigo, importancia y emergente. ¿Sí? La importancia y lo emergente que es predicar el evangelio y la importancia de compartir las buenas nuevas. ¿Sí? Hemos recibido herramientas para hacerlo de la forma en la cual Dios nos ha dotado a nosotros naturalmente. O sea, esto ya lo podemos hacer. De hecho, nos gusta hacerlo. Entonces, debemos de aprender y hemos aprendido herramientas, a usar herramientas para poder compartir el evangelio de una forma que ya es natural para nosotros, ¿sí? ¿Se recuerdan de ese cuestionario que llenamos y todo eso? Bueno, hemos sido también comisionados y comisionadas para esta obra. La última vez que estuve predicando, eso fue lo que hicimos. Comisionarnos a ustedes como portadores de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Porque ¿cómo irán? ¿Ya? ¿Cómo irán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo irán a predicar si no hay quien les envíe? Entonces nosotros les hemos enviado a ustedes también. Enviados para que todos escuchen. Hemos aprendido a escuchar la voz de Dios guiándonos a aquellos en los cuales el Espíritu Santo ya está trabajando. Yo creo que es algo muy importante que nosotros pidamos al Señor que Él nos guíe a poder nosotros encontrar y poder nosotros identificar a las personas en las cuales Él ya está trabajando, ¿sí? Y quizás una de esas es el que estaba a su lado hace unas 2 semanas y no está ahora a su lado. Entonces hay que buscar y hay que decir, bueno, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Es importante que tú des lugar al Espíritu Santo, que tú vengas a la iglesia, que tú escuches la palabra de Dios. La semana pasada el pastor Natán nos explicó cómo es que Cristo y cómo es que nosotros somos la fragancia de Dios, ¿sí? Nosotros somos la fragancia de Dios. Para unos somos fragancia de vida y para otros somos fragancia de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mensaje es el mismo para el que cree y para el que no cree. ¿Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa? No crees en Cristo Jesús, no puedes tener salvación. 1 Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no la tiene, no tiene la vida eterna. Entonces, la semana pasada aprendimos eso, que somos la fragancia de Cristo. Esta semana estuvimos revisitando uno de los relatos más famosos del Nuevo Testamento, en los grupos de vida, lo estuvimos haciendo, ¿sí? La conversión del apóstol Pablo, y vimos cómo este relato nos facilita más aún la tarea de compartir las buenas nuevas. ¿Sí? ¿Se recuerdan que estudiamos eso, el relato de la conversión del apóstol Pablo? Esta semana entonces, después de estudiar este manuscrito que lo estuvimos estudiando en los grupos de vida, cada uno de los asistentes a los grupos de vida se les pidió que compartieran su historia de conversión, siguiendo el formato de Pablo. ¿Sí? ¿Cuántos lo hicieron? Levanten la mano. ¿Cuántos compartieron su historia en sus grupos de vida? Bueno, varios. Tal vez la mitad de los que están acá, ¿verdad? Si no levantó su mano, quiere decir que no fue a un grupo de vida. Y también Covina prepara un regaño para los que no van al grupo de vida. Para la próxima semana. ¿Ok? Cada uno trató de la mejor manera de describir su vida antes de venir a Cristo, las circunstancias alrededor de su encuentro con Jesús, y por último compartieron cómo es su vida ahora que está en Cristo. ¿Sí? Toda buena historia se compone por lo menos de 3 partes. Está un inicio, el desarrollo de la historia y el desenlace de la historia. Para nosotros el inicio sería nuestra vida antes de Cristo.
El desarrollo sería cómo fueron las circunstancias, lo que nos acercó al Señor, cómo es que venimos a Él y cómo fue nuestro encuentro con Él. Y el desenlace todavía no lo terminamos de vivir. El desenlace es lo que Dios está haciendo ahora en nuestras vidas, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. ¿Sí? Quiero leer el pasaje entonces de la conversión de Pablo y lo voy a leer yo y voy a tratar de hacerlo rápido porque lo que queremos llegar es algo muy poderoso. Yo creo que todos van a ser tocados por esto. El apóstol Pablo entonces, y mientras yo leo cada uno de estos versículos, quiero que usted vaya pensando, quiero que usted vaya identificando y decir, bueno, este es el inicio de la historia, este es el desarrollo de la historia de la salvación de Pablo y este es el desenlace. ¿Sí? ¿Pueden hacer eso conmigo? Los voy a poner a pensar ahora, ¿no? ¿Sí? 3 cosas que van a ir haciendo mientras yo leo. Van a ver cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el desenlace de la historia acá de Pablo. ¿Ok? Entonces, quédense sentados porque está largo esto. Lo voy a leer yo acá en la pantalla y ustedes van pensando, ¿ok? Vamos entonces a ver si se prende esto. Is it on? Ok, good. Can you click on the slide for me? Ok. En Hechos 26 del 4 al 26 creo que vamos a leer. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperaban alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envió a mí y a mis acompañantes, nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo. Y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío a estos, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso
Los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Oramos. Señor, gracias porque tu infinita misericordia, a ti te plació dejar estas palabras plasmadas para que un día como hoy nosotros pudiésemos aprender de ellas. Gracias porque hoy aprenderemos cuán importante y cuán poderosa es nuestra historia de fe. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Si ven acá, no sé si lograron identificar, pero yo más o menos identificamos tres partes. Vemos el inicio, antes de Cristo. Pablo dice, ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta. Le está diciendo, este era quien yo, era un fariseo, yo era tremendo, esto es lo que hice, yo mismo busqué a los cristianos para matarlos, yo mismo di yo mismo di mi aprobación para que los mataran. Si leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta que a él fue a quien le trajeron las ropas, ¿sí? Las ropas de Esteban se las trajeron a él, lo desnudaron y le trajeron a él sus vestidos. Y estando las ropas de Esteban frente a él, él les dijo, mátenlo. ¿Se imaginan? Esteban era el mejor amigo de Felipe. Y Hechos nos relata que un día Pablo fue a la casa de Felipe. 15, 20 años después, que me mataran a Beni y luego que viniera el que mató a Beni a mi casa. Le hago pedacitos y se los doy a Rubén para que se lo coma. ¿Se imagina ese encuentro entre Pablo y Felipe? Yo aprobé que matasen a tu mejor amigo. Pero la sangre de Cristo puede más. La sangre de Cristo puede. Este era Pablo. Pero dice él, esto sucedió en su vida. En uno de esos viajes, en este revoltijo que andaba yo, porque yo creía que esto era lo que Dios estaba diciendo para mi vida, iba yo hacia Damasco. Y él relata ahí que vio una luz que los botó a todos, a sus compañeros y a él. Y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que Cristo no le dijo, ¿por qué persigues a mis hijos y por qué has matado a mis discípulos? Pablo, lo que hiciste a ellos, a mí lo has hecho. Qué tremendo, ¿no? En sí vemos que Pablo tiene esa conversión ahí. Oiga, frente al Cristo que le revela, Pablo no anduvo con los apóstoles, pero él habla de lo que Cristo le habló a él. Tan poderoso fue su encuentro con Cristo, que de ir en camino a matar a los creyentes, ahora después de este encuentro queda ciego y tiene que ir a buscar a uno de los que él iba a ir a matar para que viniera a orar por él. Y Dios tuvo que ir a hablarle a este porque no quería. Adrián, tienes que ir a orar por Melvin. No, Señor, es que Melvin es tremendo. Ve. Y este fue el encuentro. ¿Y qué es lo que pasó? Cristo le dice a Pablo el propósito por el cual te estoy salvando. Me impacta esto,
Que Cristo no le dice, es que tú eres tan buen fariseo y lo que estás haciendo es por el corazón, porque amas a Dios. No, le dice, no es por ti. Su historia no es para ti, no es para vos. Es que tú tienes que ir a predicar a otros. Le dice Cristo, a eso al mediodía, oh rey, el relato, ¿verdad? Pero ahora dice, todos caímos al suelo, ya lo vimos. Pero luego dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío a estos. ¿Para qué? Para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. No, Pablo, tú vas a quedar ciego hasta que te sometas y vayas. Pero tu tarea es de que vayas a abrir los ojos a otro. Oiga, a un ciego, Cristo le está diciendo, ¿vas a ir a abrir los ojos de otro? It's not about you, Covina. No se trata de ti, Julio. No se trata de ti, Adrián. No se trata de ti. No se trata de ti, tan bueno maestro que eres. But it's not about you. No se trata de lo que tienes tampoco. Ni quien piensas que eres. Si Dios si Dios quiere, Él puede levantar un pordiosero. Si Dios quiere, Él puede levantar un drogadicto. Si Dios quiere, puede levantar a un chico que creció en los basureros de Ciudad Peronia, en el surcentro de Los Ángeles, de los cuales nadie daba un centavo. Pero mi historia no es para mí. Mi historia es para que ustedes la escuchen, para que muchos más la escuchen. Este era el apóstol Pablo. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío a estos, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados. Ese es el poder de una historia. Es importante y es emergente. Pero este fue Pablo. Y a Pablo lo ponemos en vitrinas de las iglesias, lo levantamos. Se nos olvida que era un asesino. Se nos olvida que mató a cientos de cristianos. Se nos olvida que fue tremendo. Y lo elevamos, ¿por qué? Porque escribió el Nuevo Testamento. Si usted pregunta, hicieron una investigación de cuáles fueron los judíos que tienen más influencia en la historia. Claro que ahí estuvo Abraham, claro que ahí estuvo Moisés, claro que ahí estuvo Jesús. ¿Y saben quién estuvo después de estos tres? Pablo. Y ahí se termina la lista. 4 judíos con más influencia en la historia de la humanidad. Y lo levantamos y lo hacemos. Y a veces así queremos hacer con nuestros líderes, ¿verdad? Ay, pastor, mire, lo vamos a poner aquí. Póngase en esta mesa. Le vamos a servir. A mí no me tiene que servir nada. Déjeme caminar. Déjeme hablar con la gente. Déjeme tomar café. Because it's not about the person that stands up here. No es la persona que está acá. Es quien vive en tu corazón. De Él tienes que hablar. Está bien que invites a la gente a la iglesia. Es una iglesia bonita, está bonito, está todo. Sí, pero la iglesia no es lo que importa. Lo que importa es Cristo. Ven, la iglesia está bonita. Ven, el pastor predica bien. No, ven porque Cristo está ahí. Cristo te va a hablar. Ven porque ahí vas a escuchar historias de gente a la cual Dios ha cambiado. ¿Tenemos esas historias de nuestra iglesia? ¿De gente cambiada? ¿Historias poderosas? Claro que las tenemos. Y ahora le voy a pedir a Victoria que pase al frente. Ella nos va a compartir una de esas historias. Y después le voy a pedir a Miriam que se prepare. Pase aquí, se sienta en las sillas de aquí enfrente. Y también a Patricio. Porque estas historias son las que van a cambiar nuestras vidas. Aquí venga.
voy a sentar aquí porque me duele. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Victoria Renderos y quiero participarles cómo comencé mi relación con Dios. Definitivamente yo siempre conocí de Dios, estudié desde pequeña en un colegio católico, por lo tanto siempre supe que existía Dios, pero nunca tuve una relación. Mi vida fue como sin fundamento, siempre me gustó ir donde todos mis amistades, mis amigos, mis amigas, era como veleta en el aire. Siempre yo iba donde me llevaban. Nunca tuve un propósito, me casé, tengo 3 hijos, mi esposo falleció también, pero aún así con todo eso, nunca me preocupé de nada. Siempre seguí viviendo tranquila. Y mi mamá tiempo después aceptó a Cristo y ella por 20 años estuvo diciéndome, acepta a Cristo, Cristo cambiará tu vida, pero yo no le escuchaba, me enojaba y todo lo contrario, era como espíritu de rebeldía. Si ella me decía, acepta a Cristo, yo decía, ¿y por qué? Y bueno, después de 20 años, uno cuando va haciéndose más viejo, obvio va cambiando su mentalidad. Y yo dije, bueno, pobrecita mi mamá, yo le voy a dar gusto. Y así fue que yo acepté a Cristo y me bauticé, pero no era porque yo sentía en mi corazón. Y luego mamá me decía, ¿en qué iglesia te congregas? Y yo le decía, sí, la ando buscando. Y de verdad yo visité varias iglesias, pero nunca me sentí confortable. Hasta que un día yo vine a esta iglesia y definitivamente me sentí bien. Y así fue como poco a poco empecé a venir. Pero lo más importante es que empecé a tomarle sentido a mi vida y empecé a preocuparme y empecé a sentir de que había un propósito para mí. Como les digo, tuve 3 hijos, pero nunca los encaminé, pues Dios había una relación con Dios. Pero lo que más a mí ahora me preocupa y es mi propósito en la vida es que mis 3 hijos conozcan de Dios, porque ahora sí tengo una preocupación y es la vida eterna de ellos. No me preocupa su situación financiera, no me preocupa más nada de eso, sino que algún día ellas puedan estar con Dios, que estemos juntos, y ese es mi propósito en la vida, y es que yo oro todos los días ahora para que mi propósito un día se vea realizado y que no pasen 20 años como pasó conmigo. Así que Patricio. Dios le bendiga, hermanos. Pues para mí fue algo terrible en mi vida, ¿verdad? Que yo anduve perdido por muchos años. Comenzaré rápidamente cuando mataron a mi papá. Tenía 7 años y medio. Y eso me hizo mucho mal. Tanto que cuando a él lo mataron, yo lloré mucho. Pero lloré y en el mismo velorio de mi padre estaba una casa donde se estaba viendo televisión y me fui y me metí a ver televisión. De ahí los hermanos de mi madre nos sacaron de ese lugar porque estaba esa gente ahí cerca. Y al principio yo no resentía la muerte de mi padre, pero
pasaron los tiempos, los años, y yo veía como los niños salían con su papá y su mamá, y especialmente en ese día de, allá le llaman Santos Reyes, te regalan algo. A mí no me regalaban nada. Y yo veía a los niños felices con su papá. Inclusive yo quería morirme, yo le gritaba a mi padre, a mi papá, le decía, llévame contigo. Yo no quiero existir. Llévame contigo, le decía yo. Y crecí con odio y decía, yo voy a crecer y cuando yo crezca, yo iré a matar a alguno de ellos por lo que ellos hicieron con nosotros. Y ese odio estaba en mi vida siempre. Tanto que empezó un tiempo en que yo me empecé a drogar, empecé con marihuana y a andar de pandillero hasta de asaltante anduve. De ahí a los 21 años me vine para acá. Aquí fue peor porque empecé a usar otras drogas. En el transcurso de ese tiempo conocí a mi esposa y yo le doy gracias a ella, a Dios también por enviármela, porque ha sido de gran bendición para mi vida. Yo me acuerdo cuando ella iba a la iglesia y yo tengo unos apuntes aquí, pero ni siquiera los voy a ver. Y yo le decía a ella, ve a perder tu tiempo ahí. La dejaba en la puerta de la iglesia cristiana. Todo es tan loco, yo no sé cómo puedes meterte ahí. Y yo empecé a drogarme a otras drogas más fuertes, caí en el vicio de la piedra por varios años. Mi vida estaba acabada, yo era un muchacho delgado, ya ni comía. Por todo eso que estaba pasando. No quería ni vivir ya, pero recuerdo que llegaba siempre como a las 2, 3 de la mañana a la casa. Y recuerdo esa vez, ahí en la Slauson y la Broadway, el tren empezó a pasar, en ese tiempo pasaba el tren por ahí. Y yo apagué el carro porque lo vi muy largo. Y empecé a clamar, a gritarle a Dios, al Dios que yo no conocía. Y le empecé a decir, yo he oído que tú cambias a la gente. Yo he oído que tú has cambiado a mucha gente. Y le grité, le dije, cámbiame. Porque yo no puedo cambiar, ni quiero cambiar. Así que cámbiame tú. Hermanos, en ese preciso momento, yo no sé qué pasó, sentí una gran paz. Ahora sé que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sentí una gran paz en mi vida y unas ganas de llorar y llorar y llorar, y llegué a la casa llorando. Yo pienso que llevaba toda la camisa mojada de llanto. Recuerdo esa vez que llegué y entré y me puse a un lado de la recámara y mi esposa se me quedó viendo y dice, ¿qué tienes? Yo pienso que ella pensaba que yo venía herido o algo, no sé, y se levantó y me tocaba. Y le dije, es que quiero ir donde tú vas. Quiero ir ahí. Y recuerdo que al siguiente día iba a ser un lunes. No había dónde ir, no había culto. Entonces ella le habló a su hermana y su hermana le dijo, pues tráetelo para acá, aquí vamos a tener un servicio de los hermanos que se reunían en ese tiempo. Yo no sabía nada de la iglesia, pero eran puros diáconos. Y me llevó ahí. Recuerdo que llegué y me sentaron hasta atrás. Y yo sentía todavía eso, hermano. Yo dormí con eso. Y desperté con eso. Me fui a trabajar con eso. Y yo en mí pensaba, mi esposa pensaba, yo no llegaba nunca a la casa hasta las 3 de la mañana. 2, 3 de la mañana, todo drogado y borracho. Y ese día aparecí en la casa. Y fue cuando ella me llevó con su hermana y yo todavía traía eso y pasaron los días. Porque yo traté de cambiar por mi cuenta y le decía, yo puedo cambiar sin ir a donde ustedes van. Pasaban 3, 4 días y yo volví a drogarme. Cuando yo acepté a Jesucristo en mi corazón, yo no sentí nada de eso.
Había inclusive algo que cuando yo dormía, cuando no era cristiano, sentía algo que venía y se me ponía encima de mí, yo no podía ni hablar. Cuando yo acepté a Jesucristo, todo eso se fue. Todo cambió, no sentí deseo de drogarme, no sentí deseo de andar de malandrín, sino que Dios hizo algo maravilloso en mi vida. Dios cambia las vidas, hermano. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado. Y yo pienso que eso fue lo que pasó en mi vida. Dios le bendiga. ¿Está lista, Miriam? Todavía no empiezo y ya estoy llorando. Pues mi vida comenzó, o mi tragedia comenzó, el día en que falleció mi mamá y mi hermana. No fallecieron, las asesinaron. Cuando sucedió eso, yo ya no me quise quedar en mi país. Recuerdo una noche que me puse tan mal que le rogué a mi esposo que me sacara de la casa. Me llevó donde una tía y esperé al otro día a que me llamara mi hermana la mayor. Le pedí ayuda para venirme para acá a pedir asilo, porque yo tenía mucho miedo por lo que había sucedido. Cuando llegamos acá, nos metimos, nos metieron a un centro de detención. Desde el momento en que llegamos ahí, ya no supe yo de toda mi familia. Con los únicos que me quedé fueron con mis 3 niños. 2 de ellos, los de ahí, me dijeron que no podían quedarse porque eran nacidos aquí. Fue un familiar por ellos. Y en ese momento me hicieron como una prueba, porque mi niña, la más pequeña, era de mi hermana. No podía pasar conmigo porque yo no era su mamá. Me dijeron, si la niña te sigue, se va contigo. Y si no, se tendrá que ir a una casa hogar. Yo me vine a este país porque yo quería una vida mejor para mis hijos. Quería alejarlos de la violencia que está en Acapulco. Estuve como una semana ahí. Al hacerme la prueba, gracias a Dios, mi niña me siguió. Mi mamá siempre la acostumbra a decirle que me llamaran mamá Mimi. Y así me siguió mi niña. En ese momento yo no le pedí nada a Dios porque yo estaba muy molesta por lo que había pasado en mi vida y con la de mi familia. A la semana me sacan de ahí, pero yo no tengo noticias de mi esposo. Me habían dicho unos que lo habían deportado. Me sentía tan mal. Como a los 15 días tuve llamada de mi papá y me avisó que Andrés estaba
en un centro de detención. Me sentí mejor porque ya no estaba pensando que él estaba en México. Pasó más de un mes y Andrés estuvo encerrado. Y yo sola con mis niños, sin ropa, porque cuando me vine solo traía mis papeles con que comprobar lo que había pasado en México. Cuando salió mi esposo, yo estaba muy mal. Y no solo yo, sino mis hijos. Cada que tocaban la puerta, mi niña se escondía debajo de la mesa. Porque a ellos les había tocado ver cómo asesinaban a su mamá y a mi mamá. Fue muy difícil. Se llegó el tiempo de ir a la escuela. Y uno de mis niños solo iba a dormirse. No era porque yo lo acostaba temprano o tarde, perdón, sino por todo lo que estaba pasando. No era fácil para él ni para ninguna de la casa. Yo nunca salía ni hablaba si no era con mis hermanas. Tenía mucho miedo y desconfianza a las demás personas. Un día fui a la 99 y nos encontramos a Isabel y nos invitó a la iglesia. Y pues dijimos, vamos. Ese día llegaron los hermanos y se los agradezco tanto. Uno de ellos es el hermano Pablo, Kira, que iba por todos nosotros. Mi familia es muy grande y gracias a Dios les tocó su corazón a ellos y fueron por nosotros y es que estamos aquí. Aun cuando yo seguía viniendo, fueron como la tercera vez que yo vine aquí, fue por mis niños. Yo no quería venir, me daba pena que fueran los hermanos por nosotros. Cuando mis dos niños, los más grandecitos, me dijeron, si no quieres ir, le vamos a llamar a la pastora Kira, así le decían ellos, que venga por nosotros. Pensé que no le iban a llamar y le marcaron. Y llegó Kira, descolgué el primer vestido que encontré y me lo metí, ni me peiné, así me vine. Por lo regular ni me peino. Recuerdo que ese día estaban cantando la canción de La niña de tus ojos. Mi hermana la cantaba mucho. Ese día me solté a llorar y le pedí a Dios que me perdonara por todo lo que yo había dicho de él y por lo enojada que me encontraba. Mi niño nunca quería salir y ahora es el primero que está listo para venir a la iglesia. En otras ocasiones, antes de que sucediera esto, yo iba a una iglesia y siempre invitaba a mi esposo, nunca me quiso acompañar. Aquí nunca lo invité y solo llegó. Y sé que nada de eso fuera posible si no es por Dios. Porque a pesar de que en ese momento yo no lo sentía,
Él siempre estuvo con nosotros. Y hasta la fecha, aquí estamos por Él. Mi niño estuvo más de un año durmiéndose en la escuela. Y hace apenas nos felicitaron los maestros, porque es uno de los mejores en la clase. Todo esto fue gracias a Dios, hermanos. Y perdón, pero siempre lloro. Así regresa Victoria y Patricio. Venga, vamos a orar por ustedes. A ver, acompáñenme algunos de ustedes, de los tenazudos que se vengan. Qué historias tan poderosas, ¿no? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios es el mismo de ayer, de ahora y siempre, de Pablo? Es el mismo de Patricio, de Victoria y de Miriam. Oramos, Señor, bendice las vidas. Cada uno de ellos, Señor, las historias de poder, Señor. Señor, gracias porque tú en su momento sanaste el corazón de Patricio, Señor. La muerte de su padre. Todo el dolor, Señor. Y tú lo libraste de las garras de Satanás, de las drogas, Señor. Tú devolviste su corazón a su esposa, Señor. Tú la usaste. Gracias por su familia, Señor. Gracias por María Elena ahora, Señor, por sus hijos. Bendice su vida y continúa usándolo en gran manera, Señor. Te agradezco por él. Lo bendigo, Señor. Gracias por Victoria, Señor. Por ese proceso de vida, 20 años. Y luego otros. Para apaciguar el corazoncito de su mamá. Pero ahora tú has puesto ese corazón de madre que le duele en ella, Señor, por sus hijos. Y ponemos esa petición en tus manos, Señor. Yo te pido por William, Señor, yo te pido por Rafael, yo te pido por Francesca, Señor. Alcánzalos tú, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, atrayéndolos con lazos de amor. Bendice esta familia, Señor. Y no permitas que nuestros ojos se cierren antes de verlos a ellos arrodillados ante ti. Señor, y también te pido por Miriam. Gracias por esta historia de fe que tú le has dado, Señor. No es la que quisiéramos, Señor. La mía tampoco. Pero tú eres más grande. Y tú estás en control. Y tú permaneces para siempre. Gracias, Señor, por la vida que tú ahora le permites a Miriam ver, Señor. Gracias por sus 3 hijos, Señor. Gracias por Andrés, tu siervo. Y gracias por el deseo que has puesto en la vida de Francisco, que él dice que cuando sea grande quiere ser un pastor. Úsalo, Señor, y concede el deseo de su corazón. Y cuando eso sea, dale fuerza, Señor, porque no es fácil. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo tenía algunas más notas escritas, pero yo creo que el Señor ya nos ha hablado. Creo que es evidente el poder de la historia, el poder para cambiar vidas. Y si usted está acá, y usted dice, pues yo no tengo eso. Yo quiero ser como el apóstol Pablo y retarlos, porque él retó al rey Agripa, le dijo, ¿tú crees? Yo sé que conoces. Y el rey Agripa le dijo esto, un poco más y me convences de hacerme cristiano. Espero que usted no necesite un poco más,
porque un poco más tal vez no llegue. Por un poquito más, yo quiero sugerir que el rey Agripa está en el infierno. ¿Qué tal si hoy comienza su historia de fe? ¿Qué tal si hoy tú puedes decir, Cristo, yo abro mi corazón completamente? Tal vez he estado viniendo a la iglesia por tiempo. Y tal vez he estado esperando el momento exacto y me voy a desquitar de todo lo que tengo y un día voy a poder ser perfecto y entregarme completamente a ti. Ninguno de los que pasó aquí enfrente llegó a ser perfecto antes de venir a Cristo. Pero Cristo los está perfeccionando. Ninguno de los que estamos acá, aún los que nos paramos a predicar acá arriba, estamos simplemente en un proceso. Pero hoy podría ser el día que tu historia comienza con Cristo.